Bueno, ya estamos acá con el economista Aldo Oram para analizar los hechos más destacados de la última semana en materia económica. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir. Una semana en la que ha estado atravesada por los reclamos de los trabajadores, de los gremios, por una mejora, ¿no?, en su salario para fin de año, ¿no?, en la forma de algún bono navideño, en la forma de la exención del aguinaldo del impuesto a las ganancias. Y frente a estos reclamos, la presidente Cristina Fernández de Kirchner se ha limitado a pedirle comprensión a los trabajadores. Aldo, ¿qué crees, no, al respecto de este tema? El gobierno, un gobierno que ha sido, ¿no?, mayormente a lo largo de su historia permeable, ¿no?, a las demandas de los trabajadores, y por primera vez, por lo menos en mi registro, bueno, también es cierto que a lo largo de este año, con el tema del piso del impuesto a las ganancias, se muestra, ¿no?, como rigurosamente, de alguna manera, resistiéndose, ¿no?, a estos reclamos. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un año recesivo. Ya desde finales del año 2013 la Argentina ha entrado en recesión. Esa recesión viene acompañada de desempleo. El INDEC nuevamente está dibujando los datos. Lo que hace para que no surja un mayor desempleo del que han mostrado es simplemente decir que cada vez menos gente quiere trabajar. Así en algún momento la gente que va a querer trabajar, si la siguen bajando, va a ser cero, y el desempleo va a ser cero mágicamente, ¿no? Claro, pero el gobierno, ¿no? La lógica esta de impulsar el consumo, uno diría, la lógica sería aumentar, ¿no?, los salarios, sí, para expandir el consumo, y sin embargo no está cediendo, ¿no? Pero si vos aumentás los salarios en un contexto recesivo, el desempleo se te va a ir altísimo. Mira, para que vos te des una idea, si en el tercer trimestre de este año se hubieran contabilizado la misma cantidad o proporción de gente que quería trabajar que en el tercer trimestre del año pasado, hoy el desempleo sería de alrededor del 10%. Claramente eso te genera una restricción por parte del sector privado y sobre todo del gobierno, que no va a querer que se le amplíe el desempleo, a dar aumentos de sueldos que lamentablemente no se pueden pagar. Hoy el principal problema que tiene la Argentina en términos de salarios, sin lugar a dudas, es que más allá de lo que ha dicho la Presidenta cuando amagó a comparar que por ahí en Europa algunos países iban a dar 3 años de congelamiento de cuando pidió comprensión a los trabajadores, continuó con esa afirmación, ¿no? Se olvidó un pequeño detalle. En 3 años, como mucho, con la actual inflación en la eurozona, pueden llegar a perder 2%, un poquito más según el país donde contabilicemos. En la Argentina, en este año, con 40 y pico % de inflación y más o menos un 35% que ha aumentado el sueldo en promedio, según los datos oficiales, ¿no? Tenemos que ya la gente ha perdido entre un 5 y 7% de su poder adquisitivo, o sea, 3 o 4 veces más de lo que perderían con un congelamiento de 3 años en Europa. Y por el otro lado, si a eso le sumamos la no actualización del impuesto a las ganancias, aquellos que tienen que pagar impuesto a las ganancias, se calcula que la pérdida debe estar entre 10 y 14, 15% del sueldo. Ese es el gran problema que tenemos, el peso del Estado. En definitiva, igual por eso, la postura del gobierno de resistirse a los reclamos de los trabajadores tiene que ver con una manera de proteger los niveles de empleo, digamos, que se están deteriorando. Y la caja, porque también podrían haber dicho, bueno, no apretemos tanto a los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, que son muchos, no son tan poquitos como dice el gobierno, pero por supuesto, si uno pretende gastar como está gastando este gobierno, tenés que apretar y exprimir como una naranja a todo el que se te ponga adelante. Y yo creo que esto que nos está pasando quizás nos permita en algún momento aprender que la plata que gastan los gobiernos no las pone Papá Noel en el arbolito a finales de año, sino que sale de nuestros bolsillos. Yo creo que hoy ya la mayor parte de los argentinos lo está sintiendo y espero que la próxima vez que vayamos a votar, votemos un gobierno, un presidente que nos prometa cuidar las finanzas del Estado como nosotros cuidamos las finanzas de nuestro hogar. Porque en definitiva, si él descuida las finanzas del Estado, eso va a pesar sobre nuestro bolsillo y sobre las finanzas de nuestro hogar.
Ahora, Aldo, hablas de una recesión, de un estancamiento que decís comenzó a fin de 2013, pero sin embargo muchas empresas en rubros muy distintos van a pagar un bono adicional de fin de año justamente para compensar la inflación. ¿Cómo se explica, ¿no?, esta dicotomía de que dicen que las cosas van tan mal y sin embargo tantas empresas están dispuestas a pagar un adicional a sus trabajadores? Bueno, eso va a depender de cuán mal le haya ido a cada empresa. Evidentemente hay muy pocos sectores de la economía, pero poquísimos, a los cuales no le ha ido mal. Y empresas también. Lo que pasa es que a veces, los empresarios, si el año no ha sido excesivamente malo, están dispuestos a dar este tipo de bonus, simplemente por el hecho de tener una buena relación con sus empleados. También en la perspectiva de que esta recesión, como mucho, puede llegar a durar, no sé, 1 año y medio más, porque todo el mundo está esperando que el próximo gobierno tome las medidas necesarias como para que esta recesión se termine y a partir de ahí la Argentina empiece a crecer de nuevo, ¿no? En esa perspectiva, mantener las relaciones con los trabajadores en buen estado y por lo tanto la productividad de las empresas puede ser buen negocio, siempre y cuando tu empresa no le haya ido demasiado mal. ¿Te parece que aunque a partir de enero se comience a negociar y finalmente se arregle con los fondos buitres, con los holdouts, igualmente va a seguir este escenario recesivo o eso podría generar un cambio de expectativas, ingresar dólares, volver al financiamiento externo y arreglarse pronto esta situación de estancamiento que vivimos hoy en día? No, un arreglo con los holdouts lo único que va a beneficiar a la Argentina es que vamos a tener una recesión menos profunda que si no tenemos este acuerdo, ¿no? Lo primero que hay que entender es por qué entramos en default. No entramos en default por el tema de los bonos de los buitres o los holdouts, porque entramos en default, ¿por qué entramos en recesión? ¿No? Entramos en recesión a finales del año pasado, que no estábamos discutiendo este tema, y eso tiene que ver con el cepo cambiario. El cepo cambiario, al no reconocer plenamente en el valor oficial del dólar, lo que verdaderamente se está devaluando el peso para poder cobrarnos el impuesto inflacionario que le transfiere el Banco Central al gobierno para que pueda gastar, lo que está haciendo es ponerle un techo al precio de todos los productores de bienes. Ahora resulta que si bien ellos tienen un techo, que se va moviendo muy poquito, todos los costos de estos productores sí se ven impactados plenamente por la devaluación del peso a través de la inflación. Conclusión, han quedado todos en una prensa. En la medida que esto fue apretándolos cada vez más, la Argentina empezó a desacelerarse y por fin entró en recesión. No solamente estos señores están viéndose afectados por el cepo cambiario. Cuando vos decís, van a entrar dólares porque vamos a estar un poquito mejor el año que viene o con mejores perspectivas, la verdad es que es imposible. Vos sabés que lo que estamos hablando es que en definitiva el Banco Central no reconoce el verdadero valor del dólar a quien ingresa un dólar del exterior. Y esa quita que le hace a cada dólar que pasa por el Banco Central es de 1/3 del valor de lo que se está trayendo. Imagínate cuántas inversiones vos crees que son tan atractivas como para pagar una retención al ingreso de capitales en la Argentina, un impuesto del 33%, más o menos 1/3. Que les están cobrando hoy. Olvídate, hasta que no abramos de vuelta el mercado cambiario, no va a haber ingreso de capitales, por lo menos en forma importante. Aldo, por lo pronto, igual el gobierno ha logrado controlar la situación del mercado cambiario. El dólar blue volvió a bajar esta semana, se ubica en niveles mínimos en varias semanas, si bien había tenido también una baja semanas atrás. ¿Cómo ves las medidas que ha tomado el gobierno y el control que está ejerciendo sobre ese mercado? Yo creo que la parte positiva de lo que se ha observado del accionar del gobierno en parte ha sido el hecho de cambiar la forma de financiamiento a través de colocar bonos en el mercado. Eso, por supuesto, es importante porque baja la presión 30 segundos, en financiamiento sobre el Banco Central y eso significa menos emisión a la larga y por lo tanto también menos presión sobre el dólar blue. Pero igual van a necesitar emitir un montón y yo esperaría que hacia finales de este año, principios del año que viene, nuevamente tengamos un dólar blue
subiendo. Que vuelva a haber presiones así en el mercado cambiario. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber Gracias a estado vos. con nosotros. Nos vamos con el análisis de Aldo Abraham sobre la situación de la economía, sobre las tensiones en el mercado laboral, en el frente sindical y también lo que puede venirse en el mercado cambiario en las próximas semanas. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.